que tiene de maravilloso estar en este suelo tucumano es que es la tierra que respira libertad. Recordemos que hace 206 años, 29 patriotas declararon la independencia de las Provincias Unidas del Sur, justamente para sacarnos de encima el yugo opresor de la monarquía española. Y es increíble que 200 años después de esa tremenda fecha tengamos que seguir peleando por la libertad, pero esta vez no porque estamos siendo esclavizados por alguna monarquía externa, porque estamos siendo expoliados, robados, vaciados por la maldita casta de la corporación política. Esa maldita casta que hace 106 años, cuando Argentina era potencia mundial, cuando Argentina era uno de los países más importantes del mundo, cuando Argentina era un país digno, ahí es cuando empezaron a entrar las malditas ideas socialistas. Y así, de ser el país más rico del mundo, tener el ingreso per cápita más alto del mundo, después de tanta justicia social, después de tanta casta política, hoy nos encontramos en el nivel 70 al tipo de cambio oficial, mientras que al tipo de cambio paralelo, que es el que hay, estamos 140. Y esta decadencia es fruto de ir abrazando las ideas socialistas, esa maldita idea de la justicia social, que no hay nada más injusto que la justicia social, porque básicamente implica un robo e implica un trato desigual frente a la ley, donde se castiga al exitoso, se le roba el fruto de su trabajo y se lo reparte como se le canta el culo al político, sabiendo que tienen muy porosas las manos. Este modelo repugnante, modelo decadente, que hace que los que laburamos, los honestos, cada vez nos vaya peor, y a los que mejor les va es a los parásitos de la política. En ese contexto, el año pasado, cuando me encontraba en el debate, cuando se estaba disputando las bancas de diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en aquel momento presenté lo que llamé el modelo de la casta, que es lo que está subyacente detrás de la decadencia argentina. El modelo de la casta se basa en un principio que dice: donde hay una necesidad, nace un derecho. Y en ese sentido, el problema es que las necesidades son infinitas, mientras
que los derechos alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son infinitos, se produce una inconsistencia. Esa inconsistencia, desde el liberalismo, la hemos resuelto hace muchísimos años. De hecho, creo que nos daría unos cuantos bifes Adam Smith si presentáramos eso como un problema para nosotros los economistas. Sin embargo, en lugar de utilizar el mercado, el sistema de precios, los políticos prefirieron ir por el robo. Es decir, como señalaba Oppenheimer, los medios del mercado son medios pacíficos y que derivan de la cooperación social, de los intercambios voluntarios, mientras que los medios políticos, como los políticos no producen nada, derivan del robo y del saqueo. Y en ese sentido se materializa esta política en un profundo déficit fiscal. Ese déficit fiscal, en primer lugar, los inmorales de los políticos lo quieren financiar con endeudamiento. Algo tremendamente injusto e inmoral, porque eso implica impuestos futuros, y los impuestos futuros van a ser pagados por aquellos que no votan, por nuestros hijos, por nuestros nietos y por los que están por nacer, aun cuando el surdería los quiera matar en el vientre de la madre. Y ciertamente Argentina hizo eso. No por nada Argentina es el máximo defolteador serial de la historia moderna, habiendo ya dejado atrás a Ecuador. Naturalmente, cuando se corta el financiamiento, cuando ya no hay más lugar para tomar deuda, los políticos recurren a la emisión monetaria. Y dado que la emisión monetaria genera inflación, porque como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque crece la oferta, o porque cae la demanda, o porque ocurren las dos cosas, pierde poder adquisitivo el dinero y eso se manifiesta en mayores precios. Es decir, una estafa, una verdadera estafa. ¿Y quién es el máximo estafador con esto? Es el gobierno emitiendo dinero para financiar el déficit fiscal. Gobierno ladrón como el que tenemos ahora, que durante los 2 primeros años de gestión emitió por el equivalente de 11 puntos del PBI, dejó sembrada un piso de inflación del 200%. Y obviamente, cuando ya nadie nos presta, cuando ya estamos en default, cuando ya no se le puede dar más a la maquinita de imprimir billetes, entonces es ahí cuando con cara de compungidos vienen los políticos y dicen hay que hacer el ajuste. Pero nunca lo hacen sobre ellos, siempre lo hacen sobre el que labura. Y estamos acá para decirle que esta vez el ajuste lo va a pagar la política. Es por ello que hoy, en la ciudad que es cuna de la libertad, en la ciudad de los grandes próceres de la libertad, como Juan Bautista Alberdi, como Nicolás Avellaneda y como Julio Argentino Roca, donde estos dos últimos además fueron presidentes de la nación por el Partido Autonomista Nacional,
que hoy esas banderas están siendo levantadas por el queridísimo Partido Demócrata que está apoyando mi candidatura presidencial. Es por ello que hoy, cuando la maldita casta política está queriendo avanzar sobre nuestras libertades, venimos acá a reivindicar las ideas de la libertad, a decirles que no nos vamos a quedar callados porque queremos ser libres. ¡Viva! Gracias. En ese sentido, para todos aquellos que entienden poco o quieren entender poco y que acusan a los liberales de fachos, o sea, de fascistas, y algunos rótulos un poquito más complicados, quiero decirles que son verdaderamente unos brutos, porque Mussolini en la doctrina fascista decía: dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Y me parece que eso no se va con nosotros. Precisamente es a ellos los que les gusta el Estado. Pero como uno también tiene que hacer docencia, les vamos a recitar y les vamos a contar qué es el liberalismo. Tal como señala nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, el gran maestro Alberto Venegas Lynch, hijo, señala: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Un sistema cuyas instituciones se basan en la propiedad privada, en los mercados libres, es decir, sin intervención del Estado. ¿Y por qué es tan importante conjugar estas dos instituciones? Porque supongamos que, por ejemplo, le quiero vender mis anteojos a Romina, que está acá. Entonces, yo le vendo mis anteojos a Romina a $250.000. ¿A ustedes les parece caro? Pero ¿saben qué? Romina viene del futuro y sabe que soy el próximo presidente argentino y que voy a sacar a la Argentina de este pozo, voy a sacar a Argentina de este pantano, vamos a reconstruir la Argentina y vamos a volver a ser potencia. Romina, me parece que compraste barato. En ese contexto, esas transacciones marcan un registro histórico que se llama precio. Y ese precio es un mecanismo de coordinación. Algunos querrán ser compradores, otros querrán ser vendedores. Y ahí lo que se va a pasar, va a haber un ajuste. Cuando la demanda excede a la oferta, el precio subirá y en el caso contrario caerá. Es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste, y que cuanto menos intervención del Estado haya, la señal va a ser más limpia y vamos a estar todos muchísimo mejor. Es por eso también que es importante
Si me escuchan hablar medio raro, les digo que es por el humo que fui tragando mientras que venía, no es que me agarró un ataque de Kichilov. Se me pudo haber limado la garganta, pero no el cerebro. La otra institución del liberalismo, del capitalismo de libre empresa, es la libre competencia, entendida esta como la libre entrada y salida. Y las otras dos instituciones sobre las cuales se basa el capitalismo de libre empresa es la división del trabajo y la cooperación social. Esto es muy importante porque deja en ridículos a todos esos socialistas que dicen los liberales plantean el efecto derrame. Les hago un desafío, vayan y busquen en toda la literatura liberal cuándo se habló del efecto derrame. En el liberalismo pensamos en la cooperación social, pensamos en los intercambios voluntarios, y si los intercambios son voluntarios, se benefician las dos partes. ¡Al carajo con esa mierda del efecto derrame! En ese sentido, en el debate con los socialistas, el capitalismo de libre empresa, el liberalismo lo ganó ampliamente. Ya por el año 1871, cuando... Falta un poco todavía. Estoy dando el discurso, maestro, después agarra las cosas. Digamos, no soy tan multitasking. En ese sentido, lo que sucede es que allá por 1871, el fundador de la escuela austríaca, Karl Menger, en su libro Principios de Economía Política, ya daba por tierra a la nefasta teoría valor-trabajo sobre la que se basaba la teoría de la explotación de Rothbertus y el capital de ese ser nefasto llamado Carlos Marx. Fue tan así el efecto de lo de Menger, complementado por William Stalin Jevons y León Walras, que Marx decidió no publicar el segundo tomo de su nefasta obra porque sabía que había sido derrotado, a pesar que siguió publicando panfletos socialistas propios del resentido que era, un vividor del padre, un vividor de la mujer, alguien que le hizo un hijo a su empleada doméstica y no lo reconoció, alguien que vivió a costillas de Menger, o sea, un vago toda su vida que por no trabajar además dejó que se le murieran varios hijos. En ese sentido, después vino otro gran economista austríaco llamado Eugen von Baberg, y en su obra La conclusión del sistema marxiano demostró que el sistema marxista era un error teórico y que lo único que podía generar era pobreza. Pero aún así, con esas obras monumentales, tampoco les alcanzó y tuvieron que implementar ese sistema asesino con la revolución bolchevique en la Unión Soviética. Es más, después nuestro querido y admirado Ludwig von Mises escribió Socialismo y dejó también en evidencia que el socialismo no funcionaba porque no podía hacer cálculo económico. Sin embargo, no les alcanzó con tanta teoría económica, no les alcanzó con el camino de servidumbre de Hayek. Se empecinaron en aplicar ese sistema brutal, que fue un fracaso en lo económico, que fue un fracaso en lo social, que fue un fracaso en lo cultural,
y no se olviden jamás de este pequeño detalle. Ese sistema asesino se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Pero no les alcanza la teoría económica, no les alcanza la evidencia empírica. Y entonces nos hablan de que son países distintos y que las condiciones son distintas. O se escudan detrás de un bloqueo cuando se puede hacer triangulaciones. Entonces, eso también es falso. Porque cuando partieron a Alemania en dos, de un lado había capitalismo y del otro lado había socialismo. Y es falso que la derrota quedó fechada en 1989, cuando se cayó el muro de la vergüenza y aplastó a todos los socialistas. En rigor, la verdadera caída del sistema comunista se dio en 1961, cuando tuvieron que construir ese maldito muro. Es más, hay una hermosa canción de un cantante español que se llamaba Nino Bravo, una canción que se llama Libre y que justamente describe un evento que ocurre en el año 62, cuando un joven de 18 años llamado Peter Fetcher, para el cual pido un fuerte aplauso ahora. Ese valiente, ese joven que le había quedado la familia del otro lado del muro, intentó escapar de la miseria que proponía el socialismo. Y cuando iba corriendo hacia la alambrada, porque primero era alambrado, ahí los malditos socialistas lo cagaron a tiros. Pero el pobre Peter Fetcher no murió en el acto. Y entonces los socialistas, sus soldados, lo llevaron al medio de la ciudad, lo dejaron agonizando 3 horas para que vieran lo que le iba a pasar si querían dejar el sistema socialista. Esa basura empobrecedora, violenta y asesina es de lo que nos queremos salvar. Pero no fue el único lugar donde falló el socialismo. Imagínense que si falló en Alemania, con lo perfeccionistas que son los alemanes, claramente no puede funcionar en ningún lado, pero aún así lo intentaron. Al imperio austrohúngaro lo dividieron en Austria y Hungría. En Austria quedó el liberalismo, en Hungría quedó el socialismo. Austria prosperó y Hungría se hundió. No solo pasó eso en Austria-Hungría, sino que también pasó en el caso de Corea, que fue dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. En Corea del Norte tienen a ese dictador que le pide a la gente que deje de comer para bajar de peso. Se parece a Maduro diciendo que en realidad falta papel higiénico porque los venezolanos hacen popó cuando en realidad se están cagando de hambre. Pero cuando ustedes miran ese caso, además, Corea del Sur no para de progresar. ¿Quieren otro caso? Comparen Hong Kong con China. Ya ni siquiera comparar dos potencias con el caso de Estados Unidos contra la Unión Soviética,
donde la Unión Soviética tenía que infiltrar espías en los Estados Unidos para conseguir sistema de precios. Y acá, el iluminado, la bestia, Axel Kicillof, dijo que el socialismo falló porque no tenía el Excel. ¿Acaso no sabe que los rusos junto a los Estados Unidos tenían los mejores matemáticos del mundo? Mandaban cohetes a la luna. ¿O acaso ustedes creen que con semejantes matemáticos no podían invertir la matriz insumo-producto para conseguir las cantidades y los precios? Es decir, burros, el problema no es el chef, el problema es la receta. No es un problema como el que señalaba, de que ellos son tontos y lo hacen mal. Esto ya fue señalado por Hayek en su último libro en 1988, La fatal arrogancia. No es que los demás sean tontos, no es que le faltaba la tecnología, como Allende cuando decía que ya estaba por llegar la computadora que resolvía todo. El problema no es el chef, el problema es la receta. Lo que empobrece a los pueblos y los lleva a un nivel cavernícola es el maldito socialismo. Y si aún así les parecen experiencias lejanas, qué mejor ejemplo la de Argentina. Argentina cuando abrazó las ideas de Alberdi de 1853 con la ampliación de la Constitución a 1860 para anexar a la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, Argentina, siendo de un país de bárbaros, 35 años después se convertía en la primer potencia mundial. Y a partir de 1916, cuando empezamos a abrazar dosis creciente de socialismo, nos convertimos en un país decadente y que si seguimos así nos vamos a convertir en la villa miseria más grande del mundo. Si el caso argentino no les sirve, lo tienen a Venezuela. Venezuela, allá por la mitad del siglo XX, era el país, uno de los países más ricos del mundo, y hoy es un país miserable. No les alcanza. Bueno, miremos Europa de nuevo. Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita de más del 10% del de Estados Unidos. Y ruegue que los Estados Unidos salga de las garras de tipos como los demócratas Biden y Kamala Harris, porque les va a seguir siendo peor a los Estados Unidos, porque no para de caer en los índices de libertad económica. Por lo tanto, esperamos que pueda volver a resurgir Estados Unidos de la mano de Donald Trump. Y para que no esté solo, esperemos que este domingo también lo acompañe Jair Bolsonaro y nosotros en el 2023. Igual, este debate, la verdad es que en el mundo civilizado está un poco más ordenado. Es decir, en ningún lugar se discute la superioridad cuantitativa, pero a ellos no les alcanza con que aquellos países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. No les alcanza con que el decil más bajo de la distribución sea 11 veces más rico que su par en el país reprimido, que además los más pobres del país libre tengan el doble de ingreso que el ingreso promedio del país reprimido y que estén mejor que el 90% de la población. No les importa que haya 25 veces menos de pobres en el formato estándar. No les importa
que haya 50 veces menos de pobres en el formato extremo? ¿Acaso tampoco les importa que la gente en el país libre vive a un 20% más? Para ellos nada de eso importa. Y el caso más emblemático es acá en Argentina, del peor de todos. Yo recuerdo en el debate, también por las candidaturas a diputados en la provincia de Buenos Aires, cuando al profe José Luis Espert le toca debatir en el mano a mano con Nicolás del Caño. Y en ese momento el profe Espert le dice: ¿me podés decir en algún lugar donde haya funcionado el socialismo? Y del Caño le dice: sí, en la Unión Soviética. Parece que se quedó antes de 1961. Bueno, digamos, o sea, en eso tienen cancha, digamos, en administrar las fotocopiadoras. En ese sentido, el socialismo en el mundo, después de la caída del muro, se reconvirtió y fueron dando el debate en otros aspectos de la vida para ir contaminando a la sociedad con el germen, con esa enfermedad llamada socialismo. Y entonces fueron por el feminismo radical, que más que feminismo es embrismo. Y se quieren arrogar esa batalla, cuando el primero que dio esa batalla fue un liberal a mediados del siglo XVIII que se llamaba Jeremy Bentham, que fue el primero que peleó por el derecho de las mujeres. Pero, como si eso no fuera ya una mala lectura e interpretación de los hechos, siguieron y avanzaron con la ideología de género. Es decir, clamaban por colectivos que representaban minorías, una contradicción en sus términos. Porque aparte vamos a contarles a los socialistas, el liberalismo defiende a aquella minoría que es la más pequeña de todas, esa minoría que es el individuo. Nosotros defendemos al individuo, así que si hay alguien que está a favor de las minorías, somos nosotros los liberales. Pero además, no se quedaron tranquilos con eso. Y sucede que después se metieron con el lenguaje. Se metieron con el lenguaje inclusivo. ¿Para qué? Para deformar la forma en que nos comunicamos y para embrutecernos. Porque ustedes necesitan del lenguaje para replicar esa abstracción en la cabeza. Por lo tanto, ese lenguaje inclusive lo que está haciendo es destruirle la cabeza y la capacidad de pensar para terminar hundiéndolos en la pobreza y poder dominarlos ellos. Mientras que también se metieron con el tema de los pueblos originarios. Y es así que tenemos a los maputruchos, que cometen todo tipo de delito, que viven al margen de la ley, que viven violentando a la sociedad, que viven ahuyentando a todo el mundo, que viven espantando la inversión. Digamos, nos están reventando esas tierras que ganó Julio Argentino Roca. Pero no solo eso, en cuanto a la economía, se metieron a opinar sobre el capitalismo. Y según los socialistas, el capitalismo es injusto. Y en ese contexto, increíblemente, esa batalla fue ganada por el socialismo.
Pero no porque el socialismo verdaderamente tendría que mostrar una mayor altura moral, sino simplemente porque los liberales, frente a la diferencial cuantitativa, no dieron esa pelea. Pero más allá de eso, lo importante, como dice Israel Kirzner en su obra Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, a pesar de que si el sistema capitalista es más productivo, fuera verdaderamente injusto, no debería ser defendido. Sin embargo, el capitalismo no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. En ese sentido, el socialismo no solo que no funciona porque no puede hacer cálculo económico, porque al no haber propiedad privada no se pueden marcar precios, al no marcarse precios no hay mecanismo de transmisión de información, no hay coordinación, no hay ajuste y por ende se derrumba la actividad económica. El socialismo además no solo falla en eso, sino que además también falla en términos estáticos, porque para poder hacer el cálculo de los precios y cantidades de equilibrio deberían conocer las preferencias de todos los agentes de la economía, pasados, presentes y futuros. Por ende deberían conocer la evolución de la población, de la tasa de natalidad, de la tasa de reproducción, de la tasa de mortalidad. Deberían conocer la tasa de preferencia intertemporal de todos los agentes. Deberían conocer la tecnología pasada, presente y futura. Deberían conocer el producto marginal de capital de una estructura heterogénea pasada, presente y futura. Deberían conocer también las tasas de amortización respectivas. Y les tengo una noticia. Para hacer ese cálculo es necesario ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Señores políticos, les tengo una mala noticia. Ustedes no son Dios y desde que los conozco de más cerca, tengo bien claro que mucho más lejos están que el promedio de la gente. Pero no solo tienen ese problema, sino que además deberían saber y conocer el know-how. Es como que yo quiero volcar la pelota de básquet en el aro de básquet y le pido a Michael Jordan, acá se me cayó una sota, que me describa cómo volcarla. Pero suponiendo que se pudiera hacer eso, no lo voy a poder hacer porque no tengo el know-how, no sé cómo. Pero no solo eso, también hay una imposibilidad dinámica que tiene que ver con el hecho de que el mercado, como decía Hayek, es un proceso de descubrimiento, idea que luego fue perfeccionada por Israel Kirzner. Supongamos que hay una persona que tiene desechos en su planta y tiene que hasta pagar para eliminarlos. Y hay otro que necesita un insumo y que ese insumo justamente son esos desechos y que hasta pagaría para tenerlos. Aparece alguien y descubre como idea que se las puede comprar a la persona que los tiene como desecho y se los puede dar al que los necesita como insumo. Y obviamente en ese arbitraje gana dinero, pero gana dinero por su contribución al bienestar, porque mejora la condición del primer productor y la condición del segundo productor, por lo tanto ganamos todo. Sin embargo, cuando aparece el socialismo violentando la propiedad, ese proceso de creación de nuevas ideas y de descubrimiento de ideas desaparece y por lo tanto no se crea ni descubre nada y los países se hunden en la miseria. Por lo tanto, en ese
sistema de precios que genera esos incentivos que nunca llegan a tiempo y forma al órgano planificador, la economía se derrumba y por lo tanto se llega a la conclusión que lo mejor que puede hacer un gobierno es no intervenir. Y en ese contexto de no intervención para que la gente se salve, se llega al oxímoron del socialismo, que para que la economía pueda progresar se necesita sacar a los políticos del medio. Pero como si fuera poco, además, los valores del socialismo se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y, si es necesario, en el asesinato. Por lo tanto, desde esos valores inmundos, jamás podría salir algo bueno. Mientras que del otro lado, del lado del liberalismo, tenemos el respeto del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el hecho de poder apropiarnos del fruto de nuestro trabajo y que si trabajamos duro, tarde o temprano nos va a ir bien. El valor del ahorro como elemento esencial para la acumulación de capital, donde los empresarios y los trabajadores son socios para generar más productividad y así pagar mejores salarios, mientras que la sociedad se beneficia con mejores productos de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, aquellos que son exitosos en el liberalismo son verdaderos benefactores sociales. Por lo tanto, frente a este conjunto de valores, aquellas economías, aquellas sociedades que adopten y abracen las ideas de la libertad van a prosperar, porque mejores valores morales derivan en mejores instituciones y eso deriva en un mayor crecimiento económico. Pero lo más interesante es que ese gigante nacido en 1810, que tiene el monumento ahí y que me siento honrado por tenerlo aquí con su imagen, nos ha dejado el legado para ser un país próspero. Y es por eso que quiero ir cerrando este acto, dejándole algunas frases de este gigante de la libertad. Señaló Juan Bautista Alberdi que la riqueza de las naciones es obra de las naciones, no de sus gobiernos. Es decir, la riqueza la genera el sector privado rompiéndose el culo. Y en este sentido, esto se complementa con otra frase de Alberdi que dice: las sociedades que esperan su felicidad de los gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza, ya que los gobiernos no crean riqueza, solo la destruyen, solo la roban para dársela a sus amigos. Y como decía Bastiat, en el medio están las porosas manos de los políticos. Por lo tanto, el mejor gobierno es aquel gobierno que gobierna poco, aquel gobierno que no se intromete, sí, que no se dedica a regular y a no dejar hacer, que justamente lo que permite es dejar hacer más.
no hace sentir su autoridad en el sentido autoritario, que tenemos unos lindos tiranos acá de un lado y del otro, sino que el mejor gobierno es aquel que deja hacer a los individuos en libertad. Por lo tanto, la libertad es el derecho de cada hombre para poder emplear su esfuerzo para alcanzar el bienestar y decidiendo cuáles son los medios que tiene que aplicar para lograr esos fines. Por lo tanto, les pido a todos ustedes que honremos el legado de Alberdi, que honremos el legado de Urquiza, que honremos el legado de Mitre, que honremos el legado de Avellaneda, que honremos el legado de Sarmiento, que honremos el legado de Julio Argentino Roca, que honremos el legado de Carlos Pellegrini, que dejemos toda la vida por abrazar las ideas de la libertad, para que volvamos a ser grande la Argentina y para que Argentina vuelva a ser potencia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!